la voz de los protagonistas. En Contextos. Nos sentimos muy honrados de tener la presencia del periodista Marco Lara Clark, periodista, reportero judicial, editor, profesor, investigador, activista por los derechos y la profesionalización de su gremio. Y bueno, la verdad de las cosas es que agradecemos su presencia, pero además agradecemos que podamos coincidir en un día como hoy, ¿no? Donde los ojos están puestos en el ejercicio del periodismo y el riesgo que significa ser periodista en este país. Y bueno, Marco, por eso muchas gracias por estar con nosotros en Contextos. Buen día, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, es una jornada terrible. Ayer fue, como saben, asesinado Javier Valdés, un querido amigo y un distinguido periodista, que es particularmente lamentable por muchas razones. En México, de 2000 a la fecha, han sido asesinados casi 130 periodistas. Más de 30 han sufrido desaparición o desaparición forzada, y hay una gran cantidad de periodistas que han sufrido exilio interno, que están en algunas metrópolis como la Ciudad de México o internacional. Hay compañeros que están en Estados Unidos, en Europa. Y el caso de Javier es particular porque él tenía formación de sociólogo y era alguien que había trabajado temas importantes que el periodismo no suele trabajar, como la violencia machista en las organizaciones criminales, el costo en niños y niñas de la violencia criminal, incluida la violencia del Estado a través de los militares. En fin, era alguien que había hecho un trabajo, yo diría, persistente y hasta obsesivo por dar luz sobre aspectos que pocas veces aborda la maquila de la industria de las noticias. Uh-huh. La impunidad pudiera ser un factor que estimulara la agresión al periodista, porque finalmente no se aclara nada, o cuando se aclara a medias. Ese es buen punto. En México alrededor del 1% de los delitos contra periodistas, particularmente cuando se trata de homicidio o desaparición forzada, de acuerdo con el informe el más reciente de Artículo 19 sobre la violencia contra la libertad de expresión, menos del 1% de los casos se ha aclarado judicialmente. Es decir, el Estado mexicano, a través del sistema de justicia penal, ha sido inepto para dar luz, para aclarar, para cumplir con su mandato constitucional de proveer justicia a las víctimas. Entonces hay la impunidad, que ciertamente no es solo contra los periodistas, sino la impunidad es generalizada, y están los informes, las encuestas, los envipes del INEGI. En todo caso, en el caso de periodistas es particularmente grave, porque el periodista es un actor social de primera relevancia, del que depende la calidad de vida de todos y todas. Es el periodista, sobre todo una figura como Javier, es alguien que logra realmente, que enriquece, que le da una naturaleza vibrante a la cosa pública, porque hace visibles fenómenos que no están visibles y que son de primera importancia en sentido estructural. Y por otra parte, hay que hacer notar, a partir de tu pregunta, que me parece súper interesante, que cuando se asesina a un periodista, generalmente el cliché aún dentro del gremio es que matan a los periodistas que están implicados en algún asunto ilegal, o matan a los periodistas investigadores. Yo no estoy seguro. A mí me parece que una razón a la luz de la evidencia empírica, hay muchas razones para violentar a uno o a una periodista. Una de ellas es mandar un mensaje al público, intimidar, generar terror, miedo, porque el asesinato de una figura pública como un periodista genera una expectativa social distinta. Uh-huh. También se mata como represalia por trabajo de investigación, también se asesina por colusión criminal. Es decir, hay muchas razones. Aquí lo importante es que, por un lado, asesinar a un periodista genera una alta expectativa social, y por otro lado, hay un problema asociado a lo que tú dices, y tiene que ver con el papel que estamos jugando los y las periodistas y los medios. Yo creo que debiéramos ser particularmente cuidadosos en qué comunicamos sobre esos hechos. A mí me parece que el perpetrador del asesinato de Javier
se salió con la suya, no solo quitándole la vida a Javier, sino mandando el mensaje que quería, porque nosotros sencillamente le dimos difusión masiva a su cuerpo yacente en medio del pavimento en una avenida céntrica de Culiacán. Entonces a mí me parece que todos esos aspectos son importantes y que finalmente el perpetrador consigue lo que busca, sabiendo que cuenta con una industria que no pone filtros a lo que publica. Pero él también dijo que le tenía más miedo a las autoridades que a los propios delincuentes. Sí, bueno, es que a estas alturas en México, yo a veces digo, los candidatos son los almoloyanos, los candidatos de hoy son los almoloyanos del mañana. Entonces, y bueno, en este estado hasta me da escalofrío decirlo, porque, bueno, pero lo cierto es que en este momento de la historia de México es muy difícil separar, o más bien hay que entender que la acepción de delincuencia organizada implica la colusión entre agentes privados delincuenciales y agentes públicos delincuenciales. Como decía el juez Falconi, no se puede entender la delincuencia organizada sin la intervención del Estado, y de hecho, decía Falconi, cuando el Estado combate a la delincuencia organizada, en gran medida se está combatiendo a sí mismo. Entonces, lo que tú dices es interesante porque Javier decía eso, pero Javier tenía conciencia de que cuando él hablaba de delincuencia organizada, hablaba de actores públicos o de poderes fácticos enquistados dentro de las instituciones, que es algo que los informes de artículo 19 o los informes del CPJ en Estados Unidos han revelado de Amnistía Internacional, es decir, esta colusión entre servicios públicos y delincuentes organizados para atacar y silenciar a periodistas por múltiples móviles, ¿no? De hecho, la mayor cantidad o el porcentaje más alto de agresiones provienen de funcionarios públicos a los periodistas. Y lo que pasa es que tienen sus maneras de hacerlo, ¿no? No son a lo mejor tan letales, pero emocionalmente van desinflando al periodista con amenazas veladas o con advertencias que suenan a veces a regaño y a una disposición de los gobiernos en turno de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Mira, hay una ola global. Me parece que los populismos han sido enfáticos en descalificar actores que han hecho históricamente trabajo de accountability social, y eso incluye, o sea, de supervisión ciudadana del poder público, y eso incluye a medios y periodistas. Tenemos el caso de Trump, que a mí me parece que es un liderazgo atroz en términos de desacreditar, dar la espalda y negar el derecho a la información y de acceso a la información a ciertos medios y periodistas. Tenemos el caso de Putin, que es un hombre que habría asesinado, envenenando a por lo menos 12 periodistas, hombres y mujeres, y hay unos liderazgos globales populistas o neopopulistas nacionalistas que han generado una ola terrible que ha tenido costos severos para la libertad de expresión, y en eso se enmarca lo que sucede en México. En México, desde un alcalde hasta un presidente o un candidato denigra a la prensa de manera deliberada como un acto que pretende devaluar la figura de alguien que podría o constituye una amenaza de fiscalización del ejercicio del poder. Eso ha tenido severos costos sociales, y esto que tú dices es un dato interesante. De acuerdo con los estudios cuantitativos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los propios estudios, los informes que publica cada año, artículo 19, la principal fuente de amenazas, de riesgo hacia periodistas es la ciudadanía, es decir, cuantitativamente, pero no son amenazas letales. Pero en efecto, el principal perpetrador de violencia extrema, criminal, como es desaparición forzada, en este caso desaparición forzada, homicidio, amenazas cumplidas y demás, en efecto son servicios públicos. En el último informe es alrededor de 65% de los ataques contra periodistas extremos provienen de servidores públicos, señaladamente
del ámbito, en primer lugar, municipal, estatal, federal después, e incluye militares, áreas de seguridad pública, fiscalías, procuradurías, alcaldías, gubernaturas y demás. Marcos, si nos permites, vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Porque hay algunos comentarios aquí del auditorio para ti. Con mucho gusto. Continuamos con esta charla con Marco Lara Clar, periodista, reportero judicial, editor, profesor, investigador y activista por los derechos y la profesionalización del gremio periodístico. Y retomando un poco lo que comentabas, Marco, antes de irnos al corte, una de las frases también de Javier Valdés es: el buen periodismo, valiente, honesto, no tiene sociedad, está solo. Y me llama la atención cómo cuando se dan casos de agresiones a periodistas, la sociedad civil no se levanta, no actúa, no protesta. Son 4 o 5 periodistas que realizan una marcha, que exigen justicia. ¿Hasta qué punto el periodista está solo y que toda esa labor que hace y que incluso da su vida por eso, no encuentra eco al destinatario de ese trabajo? Mira, yo pienso que lo que tú dices tiene muchas causas. Una de esas es que México vive un momento, o sea, México viene de una tradición autoritaria, y toda sociedad de tradición autoritaria tiene una sociedad mayoritariamente desactivada. Entonces tenemos un problema de una sociedad indolente en general, no solamente tratándose de los y las periodistas. Entonces, por un lado tenemos un bajo nivel de participación política, un bajo nivel de activismo social, un bajo nivel de reivindicación de derechos humanos. Por otro lado, pues es claro que los y las periodistas, bueno, el periodismo en México se ejerce desde empresas industriales de noticias que han estado históricamente más vinculadas al poder político, y hoy cada vez más en algunos lugares más empresas articuladas a poderes fácticos como la delincuencia organizada. Entonces no hay una encuesta, no hay un sondeo de opinión ni algo que permita medir el nivel, la imagen, o sea, sostenible, que permita medir la imagen del ejercicio periodístico, los medios, pero empíricamente uno puede sostener, y ahí están las encuestas, las mediciones latinoamericanas, que muestran que la prensa o los medios, sin ser el actor social más desprestigiado, es uno de los medios que no necesariamente goza de la mejor reputación. Entonces, por un lado tenemos un sistema de medios caracterizado por empresas de noticias corporativas que básicamente están más cerca de los poderes que del público, y por otro lado, pues los periodistas, que somos trabajadores, habitualmente estamos más vinculados a esos poderes que al público. Yo pienso que el público nos ve distantes y nos ve claudicantes, y nos ve también a veces que lo traicionamos. Por ejemplo, toda la exhibición que se hace de víctimas y personas imputadas en los medios en virtud de nuestro trabajo como periodistas, me parece que eso nos genera un enorme daño social a nosotros, porque la gente nos percibe más cerca del poder abusivo que de ella, y es parte de todo esto. Sí, podría ser un parteaguas la muerte de Javier Valdés. O sea, y con esto me gustaría como describir un poco lo que está pasando. Hay muchos posicionamientos por parte de distintas organizaciones a raíz de la muerte de Javier Valdés, porque era un periodista que tenía detrás unas historias humanas, ¿no? Dándole la vuelta a las narrativas tradicionales de las empresas periodísticas, y lograba ser sobre todo un referente. O sea, era alguien que sí se estaba acercando a la ciudadanía. Por eso creo que duele mucho la pérdida de un personaje, porque las historias de los más afectados estaban precisamente en su trabajo periodístico. ¿Podría ser un parteaguas la muerte de este periodista para la movilización y la acción? Mira, ojalá yo me equivoque, pero si Ayotzinapa no ha sido un parteaguas, yo no estoy tan seguro de que la muerte de Javier lo sea. Ojalá me equivoque. Es decir, me parece que lo de Ayotzinapa o lo de Tlatlaya debiera, lo de la guardería ABC debiera ser
algo que hiciera que la sociedad mexicana no permitiera retroceder. Sin embargo, vean qué interesante, bien lo de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya, lo de Tanguato, lo de Nochistlán, lo de la Guardia y demás. Y ahora están nuestros senadores empujando la ley de seguridad interior para radicalizar la militarización de la seguridad pública y parte de la justicia. Vean qué paradojas. Entonces, a mí me encantaría que lo fuera, pero yo dudo que lo sea. Una esperanza que yo tengo es, y por eso estoy yo trabajando en esos grupos de la sociedad civil organizada y académicos y de periodistas. Para mí una esperanza importante es la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la reforma de 2014 en 18, de acuerdo a la reforma del artículo 102 constitucional, en 2018 tendrá que ser creada la Fiscalía General de la República. Hoy, en virtud de la Ley de Seguridad Interior y de todo lo que está haciendo desde Gobernación, el gobierno de Peña Nieto, están buscando que la Fiscalía General de la República sencillamente sea una clonación de la incompetente, corrupta y opaca Procuraduría General de la República. Entonces, me parece que nosotros como periodistas tenemos que estar atentos y trabajar porque la Fiscalía sea un verdadero órgano independiente del Poder Ejecutivo, investigador, transparente, que respete derechos humanos y que tenga capacidades de cumplir con su mandato constitucional de procuración de justicia. Porque ahí está la clave para que los casos de periodistas se aclaren. Y en la medida en la que los casos de periodistas se aclaren mediante una impecable actuación procesal, entonces lo que vamos a tener es que los perpetradores van a tener ahí un límite, van a tener un inhibidor. Entonces yo tengo ahí una esperanza. No estoy tan seguro de que nosotros podamos decir, la sociedad se va a movilizar por el asesinato de nuestro querido Javier Valdés, pero lo que sí podemos decir es que debe ser una inspiración para radicalizar o para ahondar nuestro trabajo, para no permitir que el gobierno de Peña Nieto imponga una Fiscalía General de la República que sea el títere que hoy es la Procuraduría General de la República. Pues vamos a ver, porque finalmente para esto se requiere voluntad, y si estamos viendo, por ejemplo, los problemas tan graves para el nombramiento del fiscal anticorrupción y realmente la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y luego la socialización en cada uno de los estados, híjole, pues... Claro, pero se requiere voluntad política. Exacto, se requiere que la sociedad civil no permitamos, o sea, los senadores están actuando como senadores golpistas, están pretendiendo dar en el periodo extraordinario la ley que las Fuerzas Armadas quieren para radicalizar la militarización de la vida social en México. Están postergando el sistema anticorrupción que está asociado a la Fiscalía independiente, a la Fiscalía General de la República. Entonces yo le llamo al público a sumarse. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Fiscalía que Sirva y consideramos que no estamos dispuestos a permitir, también en este caso por la violencia contra los periodistas, en mi caso como periodistas, que la Fiscalía nueva sea ese clon que no haría más que agudizar la violencia, incluida la violencia contra los y las periodistas. Acaba de ocurrir el asesinato de Miroslava en Chihuahua, con un gobierno se supone que distinto del PAN, con Corral, que se supone que era una figura distinta. En fin, esto rebasa con mucho la discursividad o la retórica de los políticos independientemente del partido, y se ha vuelto un estado de cosas al que hay que irle poniendo límites poco a poco. Es un proceso que no se va a repetir desde mi punto de vista en menos de 2 generaciones. Marco, y finalmente, hashtag ni uno más, quisiera creer, pero la verdad es que son 6 y contando. Sí, yo creo que los hashtags no son más que una forma de reivindicar sencilla, práctica, mnemotécnica. Visibilizar. Exacto, o sea, son mnemotécnicas, se te graban, pero no estoy seguro. Yo pienso que el asunto se va a exacerbar. Yo ayer decía en una entrevista en MBS o no sé dónde, de radio, que cuando asesinaron a Posadas Ocampo, es decir, hace 25 años, Monsiváis nos decía, a quienes estábamos cerca de él en diferentes formas,
recuerdo perfectamente cuando se conoció el asesinato de Posadas Ocampo, él dijo, después vamos a seguir los periodistas. Y yo me quedé como sorprendido, no entendía en ese tiempo a qué se estaba refiriendo, y menos de una década después sus palabras se cumplieron. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar con frases o hashtags. Me parece que son mnemotécnicos que pueden ser eficaces para que el público se involucre. Yo insisto en que hay nichos de oportunidad, y para mí como periodista y académico, activista, un nicho de oportunidad es vigilar, estar atentos, actuar para que la Fiscalía General de la República sea un órgano, insisto, independiente, que investigue, eficaz, transparente, que respete derechos humanos, porque fíjense, ya tenemos en la ley todas las posibilidades, por ejemplo, para llevar al sistema civil penal a militares perpetradores de violación de derechos humanos o de delitos contra civiles. Tenemos ya la ley, la Constitución, los estados, los tratados de los que México es estado parte, tienen todo para que nuestro sistema de justicia penal funcione. Lo que necesitamos es el agente proactivo del sistema, es decir, quien lleva la acción penal, que es la Fiscalía, quien procura la justicia sea eficiente. En esa medida, insisto, pues aquel perpetrador, como un presidente municipal, un gobernador, un líder de una organización delincuencial, cualquiera que piensa, exacto, ese es el estándar. Hay que reducir la impunidad, porque la impunidad no va a bajar nomás para periodistas, si no baja para el público. Exacto. Bueno, pues Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Laguna una vez más. Es la primera vez que estás con nosotros en La Laguna y nos congratulamos de que estés acá. Bueno, pues yo estuve acá porque me invitó Voces y Ritilas AC, Juan Noé Fernández, y pues les agradezco mucho a ustedes. Fue ayer una experiencia estupenda, muy intensa y rica, y me encanta siempre venir a La Laguna, y lamento pues esto que sucedió en este tránsito, y agradezco su hospitalidad y su apertura. Buenos días. Muchas gracias, Marco.